Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su dosis diaria de chismes, farándula y todo lo que está en boca de todos. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo ruido en las últimas semanas, un tema que ha hecho que las redes sociales exploten y que todos los medios de comunicación estén hablando de ello. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo soñar con finales de cuento de hadas, una relación que parecía sacada de una telenovela, pero que como la vida misma, ha dado un giro inesperado. ¿Recuerdan la magia que crearon en pantalla? ¿Aquella química innegable que traspasaba la tele? Bueno, prepárense porque vamos a analizar a fondo una noticia que ha sacudido a todos sus fans, la confirmación, o mejor dicho, la no confirmación de planes de boda que ha dado mucho de qué hablar. Y ojo que no solo vamos a especular, sino que vamos a explorar todas las aristas de esta historia, desde los rumores que surgieron hasta la realidad que parece perfilarse. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, no se arrepentirán, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo, son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que para muchos, era la definición de amor verdadero. Se conocieron en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Sen Kalkam, y la química entre ellos era tan evidente que pronto se convirtió en algo más que una amistad. Los fans estaban enloquecidos, los medios no paraban de hablar de ellos, y parecía que todo iba viento en popa. Viajes, fotos adorables, declaraciones de amor, todo apuntaba a un futuro juntos, e incluso, muchos soñaban con una boda de ensueño. Sin embargo, la historia ha tomado un giro inesperado. A pesar de que en el pasado se especuló mucho sobre la posibilidad de un compromiso e incluso una boda, la realidad es que hoy por hoy, parece que esos planes están muy lejos de concretarse, si es que alguna vez existieron realmente. Los rumores de separación comenzaron hace ya algún tiempo, y aunque al principio tanto Hande como Kerem intentaban mantener la calma y no hacer declaraciones al respecto, la tensión era palpable. Sus apariciones públicas juntos se volvieron más esporádicas, sus interacciones en redes sociales disminuyeron notablemente, y los fans empezaron a notar que algo no iba bien. Y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación, porque, claro, nadie sabe a ciencia cierta lo que realmente ocurre entre ellos. Pero vamos a analizar lo que sabemos, lo que se ha dicho y lo que podemos inferir. Uno de los rumores más fuertes que circuló fue que la diferencia en sus prioridades profesionales había generado conflictos. Hande, una actriz en ascenso con ambiciones internacionales, y Kerem, un actor consolidado con una visión un tanto diferente de su carrera. Se decía que Hande estaba enfocada en proyectos fuera de Turquía, buscando expandir sus horizontes, mientras que Kerem prefería concentrarse en proyectos locales, más cercanos a su entorno. Estas diferencias aparentemente habrían creado roces y desacuerdos que se fueron acumulando con el tiempo. También se habló de la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público con cada movimiento analizado al milímetro puede ser agotador para cualquier relación, y se especula que esta presión habría contribuido al deterioro de la relación entre Hande y Kerem. Imagínense, cada foto que subían a Instagram era diseccionada, cada aparición pública era analizada con lupa, y cualquier gesto o mirada era interpretado como una señal de amor o de desamor. Es una situación que puede llegar a ser asfixiante, y no es difícil entender por qué algunos prefieren mantener su vida personal alejada de los focos. Pero a pesar de todo esto, hay que recalcar que ninguna de estas teorías ha sido confirmada por los protagonistas. Hande y Kerem han optado por el silencio en relación a su situación sentimental, lo que por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. No obstante, la ausencia de una confirmación de boda, y el hecho de que sus caminos parecen haberse separado, deja poco lugar a dudas sobre el rumbo que ha tomado su relación. Y aquí es donde entra en juego la noticia que ha impactado a tantos fans, la declaración, indirecta, pero declaración al fin, que ha dejado entrever que no hay planes de boda a la vista. No ha sido una declaración oficial, claro, pero sí un conjunto de señales y silencios que han habla. Do por sí solos.
Y no solo eso, sino que incluso algunos medios turcos han llegado a afirmar que ya no están juntos. La noticia ha dejado desolados a los fans que aún soñaban con verlos juntos para siempre. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, es importante recordar que las relaciones son complejas, que las personas cambian, y que las circunstancias también lo hacen. Lo que ayer parecía un amor de película, hoy puede convertirse en una historia diferente. Sin embargo, a pesar de la tristeza que esto pueda generar en algunos, es importante ser objetivos y entender que Hande y Kerem son dos personas con sus propias vidas, sus propias aspiraciones y sus propias decisiones. Ellos tienen derecho a decidir sobre su futuro, y si han tomado caminos separados, es una decisión que debemos respetar, por mucho que nos hubiera gustado ver un final feliz para su historia de amor. Y aquí viene la parte más interesante de todo esto, porque si bien la noticia de la no boda ha impactado a muchos, también ha abierto la puerta a nuevas especulaciones. ¿Están realmente separados? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué les depara el futuro a cada uno de ellos? Estas son preguntas que ahora mismo no tienen respuesta, y que probablemente solo el tiempo podrá responder. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales y los indicios que nos han dejado, e intentar descifrar el enigma de su relación. Por ejemplo, la manera en que ambos han manejado la situación ha sido muy diferente. Hande ha optado por un silencio más contundente, enfocándose en su carrera y mostrando una imagen de fortaleza y determinación. Kerem, por su parte, ha sido un poco más ambiguo, dejando entrever a veces cierta melancolía en sus publicaciones y declaraciones. Estas diferencias en su comportamiento, por supuesto, han alimentado aún más las especulaciones sobre su situación sentimental. Algunos incluso han llegado a interpretar estas diferencias como una confirmación de la separación, mientras que otros aún mantienen la esperanza de una reconciliación. Pero en mi opinión, lo más importante es recordar que ambos merecen respeto y comprensión, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Es fácil dejarse llevar por las emociones y los rumores, pero es fundamental ser objetivos y tratar de entender la situación desde una perspectiva más amplia. Y es que al final, todos hemos vivido alguna vez situaciones similares, relaciones que terminan, planes que se frustran y sueños que se desvanecen. Es parte de la vida y lo importante es aprender de estas experiencias y seguir adelante. Ahora, quiero hablarles un poco de cómo esta noticia ha impactado a los fans. La reacción ha sido variada, desde la tristeza profunda y la decepción, hasta la esperanza de una reconciliación, pasando por el enfado y la incomprensión. Es normal que los fans se sientan identificados con sus ídolos, y que su vida personal les afecte de alguna manera. Pero es importante recordar que los famosos, al igual que todos nosotros, son personas con sus propias vidas y sus propios problemas. Es comprensible que los fans se sientan tristes o decepcionados, ya que la historia de amor de Hande y Kerem era un reflejo de la magia y la ilusión que todos buscamos en el amor. Pero al final, lo importante es apoyar a ambos en sus caminos individuales, y respetar sus decisiones. Y ahora, vayamos un poco más allá. ¿Qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Bueno, en el plano profesional, ambos tienen carreras prometedoras. Hande está enfocada en proyectos internacionales, buscando nuevos desafíos y consolidando su carrera como actriz. Kerem, por su parte, sigue trabajando en proyectos locales, mostrando su talento y su carisma. En el plano personal, solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Quizás encuentren nuevas oportunidades para el amor, quizás sigan caminos separados, o quizás, quién sabe, la vida les reserve alguna sorpresa. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan sus corazones. Y hablando de futuro, es inevitable preguntarse, ¿cómo afectará esta situación a la percepción que los fans tienen de ellos? ¿Seguirán apoyándolos a pesar de su separación? ¿Continuarán soñando con una reconciliación? La verdad es que el tiempo lo dirá. Pero lo que sí está claro es que Hande y Kerem han dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans, y que su historia, independientemente de cómo termine, siempre será recordada. Y aquí, amigos, viene la reflexión final. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor no siempre es como en los cuentos de hadas, que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces, las personas toman caminos separados. Nos enseña que no debemos idealizar las relaciones ajenas, porque la realidad es mucho más compleja de lo que vemos en las redes sociales. También nos recuerda que debemos respetar las decisiones de los demás, aunque no las compartamos, y que debemos apoyar a nuestros ídolos en sus caminos.
Os individuales sin importar si sus vidas personales encajan o no con nuestras expectativas. Y por último, esta historia nos invita a reflexionar sobre el amor verdadero, ese que va más allá de las apariencias y las expectativas, ese que se construye día a día, con esfuerzo, dedicación y respeto mutuo. Y este es el punto clave en toda esta conversación, es recordar que la vida es un viaje, y que cada uno tiene su propio camino que recorrer. Ahora que hemos llegado al final de este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Primero, hemos hablado de la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin, una pareja que generó muchísima expectación y que parecía destinada a un final de cuento de hadas. Luego hemos analizado los rumores de separación, las diferencias profesionales, la presión mediática y la falta de una confirmación de boda que ha sacudido a sus fans. También hemos reflexionado sobre las reacciones de los fans, la importancia de respetar sus decisiones y el futuro que les depara a cada uno de ellos. Y finalmente hemos llegado a una conclusión, que las relaciones son complejas, que las personas cambian, y que debemos apoyar a nuestros ídolos en sus caminos individuales, sin importar si sus vidas personales encajan o no con nuestras expectativas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que haya aclarado algunas de las dudas que tenían sobre este tema. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les ha gustado este vídeo, por favor dejen un comentario aquí abajo con sus opiniones, sus reflexiones o cualquier cosa que quieran compartir. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de los temas que tratamos. También quiero animarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y nos mantenemos en contacto con ustedes. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles que le den un gran me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos preparando muchas sorpresas para ustedes, y no queremos que se pierdan nada. De nuevo, muchísimas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.